Muy buenos días. Quiero compartir con todos nosotros en esta mañana, una cosa que he compartido brevemente con los jóvenes el viernes y creo que es apto para todos. Se encuentra en Filemón, capítulo 1, bueno, es el único capítulo que tiene Filemón, y en versículo 10 dice: Te ruego por mi Hijo Omnísimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Aquí está hablando de Omnísimo, por lo que entendemos era un esclavo o una persona que tenía mucho deudas con Filemón, y creo que se escapó de Filemón, pero se encontró con Pablo en el cárcel y ahí se convirtió a Jesús, llegó a ser una nueva criatura y hubo un gran cambio en su vida de ser útil. Y su nombre quiere decir útil, ese es su nombre, y es el destino de Dios siempre para su vida. Tú fíjate, antes que él nació, cuando estaba formando en el vientre de su madre, Dios tiene un destino para él y tiene un destino para cada uno de nosotros también. Y para ser útil en Cristo, quiero tocar varias cosas, ¿no?, que nos concierne, que la palabra de Dios nos habla. Primero, por supuesto, como Onésimo, tenemos que nacer de nuevo, tenemos que entregar nuestras vidas a Jesús, arrepentir de nuestros pecados, tomar una decisión firme de seguir a Jesús. La palabra de Dios nos habla de fe, de nuestra fe. En 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5, Pablo, hablando a Timoteo, dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro en ti también. Entonces Pablo reconoció poder ver la fe operativa en su abuela y en su madre, y estaba seguro que estaba operando en Timoteo también. ¿Cómo llegó a tener Timoteo esta fe? La palabra de Dios dice que Dios ha dado a cada uno una medida de fe. En Romanos capítulo 12, versículo 3, dice: la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, ninguno de nosotros podemos decir: ¿cómo me gustaría tener fe como tú? Porque tú sí tienes fe ya. Y en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12, dice: ninguna tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entonces yo creo que podemos aplicar eso a cada generación. No importa si eres niño, o joven, o adulto, adolescente, abuelo, porque cuando miramos la eternidad somos todos jóvenes. Gloria a Dios, ¿no? Pero es importante que nosotros tenemos fe y ponemos nuestra fe en Dios y en lo que Él quiere para nosotros. Tener una expectativa, ¿no? ¿Qué esperas tú de Dios? ¿Qué esperas tú de los jóvenes? ¿Qué esperas de la iglesia? ¿Qué esperas de ti mismo? Hay posibilidad de tener expectativas falsas que no están basado en la realidad de la palabra de Dios. Entonces, las expectativas falsas llevan a la disolución, porque hay una ilusión. Eso es algo falso, ¿no? Pero hay una cosa: si no hay una expectativa, no vas a recibir nada. Si no esperas nada, no recibirás nada. Y es muy importante tener una expectativa, y voy a ir al siguiente punto, ¿no?, de conocer la palabra de Dios, porque ahí se define las expectativas que podemos tener.
en Dios, una expectativa en Dios, una expectativa de nuestros amigos, una expectativa de nosotros mismos. Para tener una fe, una expectativa verdadera, tenemos que conocer la palabra. Para ser útil hay que tener fe y hay que conocer la palabra de Dios. Hay que conocer lo que dice la palabra de Dios a nosotros. La Biblia es la palabra de Dios. En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15, dice: procurad o estudiad con diligencia para presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Entonces, aquí está hablando a una persona que es útil. Y Dios quiere que cada uno de nosotros somos útiles. Somos llamados para servir al Señor, ¿no? Y dice: procurad o estudiad con diligencia para presentarte. Estudiad que la palabra de Dios. Para ser un obrero que no tiene que avergonzarse. Para tener la fe no fingida. Tener expectativa, no ilusiones. Tener expectativa y fe verdadero, estudiar la palabra de Dios. Hay que estar familiarizado bien con la palabra, y la palabra nos va corrigiendo, dirigiendo, enseñándonos. Primero de Pedro, capítulo 3, versículo 15, dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón por la esperanza que hay en vosotros. Es muy importante que nosotros apartamos Dios como Señor de nuestras vidas, que Él nos dirige, que nosotros estamos bajo su señoría, y estar siempre preparados para presentar defensa. Esta palabra es apologética, que podemos dar una defensa por la esperanza que hay en nosotros. Cuando preguntan o quizás nos retan el por qué tú eres creyente, porque a veces dicen: qué tonto, ¿no? Que creen en la creación y todo eso, y muchas veces quedamos cortos porque no hemos estudiado, no hemos preparado nuestras vidas para poder dar una respuesta a las personas. Y eso es importante, que nosotros nos preparamos para ser útil para Dios, como Onésimo. Otro punto que quiero llevar a vuestra atención es la oración. Si queremos ser útiles en las manos de Dios, tenemos que ser personas de oración, de entender qué es la oración, de qué nos sirve, de cómo funciona, los tipos de oraciones que hay. Que oración no es simplemente hacer una oración así. No, es mucho más que esto, ¿no? Y en Colosenses capítulo 4, versículo 2, dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Entonces aquí vemos que la oración hay que seguir en la oración, estar velando en la oración y en acción de gracias. No, hay muchos tipos de oración y hay una dinámica en la oración que muy pocos creyentes entran en ello, pero es muy importante que cada uno aprende a interceder y clamar a Dios, ¿vale? Y en Salmo 62, versículo 8, dice la salmista, dice: esperad en él todo el tiempo, oh pueblos, derramad delante de él vuestro corazón. Dios es un refugio, Selah. Pensa en eso, ¿no? Y pensando en eso, el parte de derramar vuestro corazón, ¿qué hay en tu corazón? Hay cosas buenas y cosas malas, pero la palabra de Dios dice: derramad delante del Señor vuestro corazón. Creo que parte de
El problema que nosotros pasemos es que muchas veces no derramamos nuestro corazón delante de Dios porque pensamos que no podemos decir a Dios lo que sentimos, lo que pensamos, cómo nos duelen las cosas. Pero es muy importante para nuestro bienestar, en nuestra relación con Dios y los demás, que derramamos nuestro corazón delante de Dios, porque Él sabe todas las cosas y puede corregirnos, sanarnos, trae dirección en nuestras aflicciones. Ok, ahora voy a hablar sobre otro punto, el corazón. Hay una cosa, ¿no?, que Pablo, hablando de su propio pueblo, el pueblo de Israel, dice en Romanos 9, versículo 2, dice que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón por su propio pueblo, para el pueblo de Israel. Y es importante que nosotros tenemos el corazón de Dios para nuestro pueblo, para las personas que nosotros amamos, que los que están cerca de nosotros, por nuestros pueblos donde vivimos. Y es importante que tenemos la visión de Dios en eso, ¿no? Que tenemos corazón para tus amigos. Una de las cosas que los padres como nosotros, ¿no?, como yo y mi esposa, luchamos son las amistades de nuestros hijos, porque los vemos con ojos de, muchas veces, son una amenaza para el bienestar espiritual de nuestros hijos. Pero una cosa que el Señor nos ha enseñado es verlos como padres, de verlos como Dios lo ve, que nuestros hijos son el don para ellos, son el camino que ellos pueden conocer a Dios. No es para poner nuestros hijos en alto pensando que ellos son los grandes evangelistas, porque primero nuestros hijos tienen que nacer de nuevo. Pero hay una cosa muy importante para las amistades que están cerca del corazón de tus hijos. Es enseñar a tus hijos a orar y clamar y tener corazón para sus amigos, para que oren por ellos, para que conozcan a Jesús, que lleguen a la salvación. En Jeremías capítulo 23, versículo 33, hay un versículo muy clave. Y dice, y cuando te preguntaré a este pueblo, o el profeta, o el sacerdote, diciendo, ¿qué es la carga del Señor? Les dirás, ¿qué carga? No, el Señor tiene una carga en su corazón para los perdidos. Y Él nos ha puesto nosotros en medio para tener carga para las amistades, para las familiares, para la familia, para la iglesia, de clamar a Dios y llevar la carga que Dios tiene delante de Él, está de acuerdo con el Señor, porque Él busca a los que están de acuerdo con Él, y clamar a Dios para su salvación, para su liberación, para para que lleguen a conocer a Cristo de verdad. ¿Ok? Importante. Oración y corazón. Okay. No condenando, sino clamando. Gloria a Jesús. Servir. Para ser útil hay que servir. En Salmo 100, versículo 2, dice, servid al Señor con alegría. Es una alegría servir al Señor. Y podemos servir al Señor en muchas maneras. No es simplemente estar detrás de un púlpito. No es simplemente estar en la iglesia. Es muy amplio. El reino de Dios toca todas las esferas de la vida. Podemos servir al Señor en el trabajo, en tu casa, con tu familia, en las amistades, en la comunidad, en la política, en todas las esferas. Servir al Señor, ser sal y luz en estas áreas. Y luego dice, venid ante Él con cánticos de júbilo. Tu adoración es muy importante. Es importante que tú levantes tu voz sirviendo al Señor, cantando y alabando y adorando a Dios. Gloria a Jesús.
Para ser útil necesitamos el bautismo del Espíritu Santo, porque nosotros tenemos nuestras propias fuerzas y voy a servir al Señor con todas mis fuerzas, pero también hay las fuerzas que da el Señor por su Espíritu Santo. En Efesios capítulo 5 y versículo 18 dice: no os embriaguéis con vino en la cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Entonces, hay posibilidad de una persona que está dado a la bebida o dado a la droga de ir por este camino, pero hay disolución, no te va a satisfacer, te va a desilusionar, vas a quedar fatal. Pero dice: antes bien sed llenos del Espíritu Santo, sed lleno del Espíritu de Dios. Y eso es algo que no simplemente ocurre una vez, que hacemos una oración y ponen las manos sobre nosotros y hablamos 3 o 4 lenguas y ya está. No, es algo continuo. Digo: Señor, lléname este día con tu Espíritu para que yo te pueda servir en el Espíritu, puedo adorarte en el Espíritu de verdad, ser guiado por tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Hay que tener esta visión para la iglesia, ¿no? Para nuestras vidas, de ser útil en las manos del Señor, de ser como omnísimo, ¿no? No tenemos que cambiar todos los nombres, sino en nuestra personalidad ser útil para el Señor. No echar atrás, echar adelante. Visión que todos tenemos que prepararnos, y no solamente prepararnos, sino sobre la marcha. Hacedlo ahora. No esperar hasta que tienes 40 años, o 50, o 57, o 80, 90, 120. Empieza sirviendo al Señor ahora. Ser útil en las manos del Señor ahora. Así el Señor va obrando en ti y bendiciéndote. Tú fíjate el ejemplo que tenemos de Jesús con sus discípulos, con todos sus fallos, con todas sus dificultades en su personalidad. Ellos sirvieron al Señor y Jesús les enviaron y les prepararon sobre la marcha. Sobre la marcha. No tuvieron que esperar hasta llegaron a cierta madurez. Ellos maduraron sobre la marcha. Gloria a Jesús. Y hay una cosa que tenemos que enterrar, y es enterrar, sepultar, matar, es nuestro sentir de vergüenza, de ridículo. Quizás si yo hago algo, entonces puede ser que meto la pata, me equivoco. Siempre vas a equivocarte, siempre vas a meter la pata, pero lo peor, metedura de pata, es no hacer nada. Y esperar. Yo recuerdo una cosa en Moisés, cuando estaba delante del pueblo de Israel, el enemigo vino detrás y él dijo: esperad y verad la salvación del Señor. Y luego Moisés se fue a buscar al Señor y el Señor le habló: ¿qué haces aquí? ¡Muévete! Entonces, esa es una palabra muy clave para nosotros. ¿Qué haces aquí? Muévete. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Te pido que tú bendigas cada uno de mis hermanos que lo escucha. En el nombre de Jesús. Amén.